Bien, entonces les decía que el disco intervertebral es el medio de unión entre dos vértebras, es decir, está a nivel de los cuerpos. ¿Eh? Ese disco, ¿sí? Se adhiere firmemente al hueso de un lado y al hueso del otro. Y está formado por dos sustancias distintas, ¿sí? Una sustancia central, que es el núcleo pulposo, y que está rodeada por el anillo fibroso, ¿sí? Y eso está bien, bien pegadito, metido entre los dos cuerpos vertebrales. ¿Está? No sé por qué hoy lo habían discutido. Es decir, si está irrigado por capilares, por arterias que ni se ven, ¿sí? No hay arterias que atraviesen el disco, ¿sí? ¿De acuerdo? El disco está entre los cuerpos vertebrales, entre los cuerpos vertebrales, ¿sí? Forma parte de la articulación, de la parte intercentral de la articulación intervertebral. ¿Está? Pero, a ver, no entiendo por qué el tema de los vasos. Hay vasos sanguíneos, ¿sí? Que pasan pegaditos al disco y entran al canal vertebral, ¿sí? Pero eso es dentro del canal vertebral, no dentro del disco. Me parece que ahí tienen un problema en interpretar la vértebra. A ver. Vamos a compartir pantalla. Una vértebra está formada por cuerpo, ¿sí? Que es un cilindro compacto, macizo de hueso, ¿sí? Y arriba de ese cilindro compacto de hueso se forma el arco vertebral, de esta manera. ¿Está? ¿De acuerdo? Muy bien. En la articulación intervertebral, dos vértebras entran en contacto. Como formando un trencito, ¿no es cierto? Profe, perdón, hay una compañera que quiere entrar. Bueno, ahora bueno. Si no, no.
¿Sí? Bien. Y entre las dos vértebras, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner el disco de fibrocartílago, pero el disco es completamente macizo y une una vértebra con la otra. De esta manera. Lógicamente, si yo hago un corte transversal del disco, voy a ver que el disco tiene una parte externa que es fibrosa y en el interior el núcleo pulposo. Pero el disco de ninguna manera es hueco o nada así, ¿eh? El disco, esta es la parte fibrosa. Y en el centro, el núcleo pulposo. ¿Está? Pero el disco no es hueco, de ninguna manera. ¿Está? Ahora, ¿cómo se irriga esto? Bueno, tenemos a nivel de los distintos sectores de la columna, que eso lo van a tener que leer para saber más o menos qué arteria es, pero supongamos a nivel torácico, la arteria aorta, en este caso la aorta, porque estamos a nivel torácico, la arteria aorta corre por ventral de las vértebras, y va a dar una arteria a nivel de cada espacio intervertebral, que se llama arteria intercostal. La arteria intercostal va a dar una arteria vertebral que entra al canal vertebral, pero no entre los discos, al canal vertebral, y se va una ramita paracaudal y una ramita paracraneal. Por dentro del canal vertebral, corren por acá. ¿De acuerdo? Y mandan ramitas que se introducen en los discos y se introducen en los cuerpos vertebrales para irrigar el hueso, ¿sí? Pero no, de ninguna manera tengo una arteria que corre a lo largo de los huesos. La que sí corre es la arteria del canal vertebral, que corre apoyada en el piso del canal vertebral, parcialmente cubierta por el ligamento que vaya adentro. ¿Qué ligamento es? ¿Qué ligamento forma parte del piso del canal vertebral? Hola. ¿Ninguno tiene micrófono? El longitudinal dorsal. El ligamento longitudinal dorsal. Muy bien. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Está? Pero no nos interesa el tema de si hay arterias mínimas capilares que entran a los discos, ¿sí? Por supuesto. ¡Sali! ¡Sali! Nerea, no retes a tu perro delante nuestro. Espero que Ay, perdón, profe. No, el gato me está arrancando el brazo. Espero que tu perro, tu gato, la estás tratando hacia la abuela. Sos una yegua, querida. Bien. Nada, mirá si la tipa me dice, no era el perro, era mi abuelita la que le decía salí. ¿Viste? Yo decía, uy, Dios. ¿Está? Bien. No, Caterín, no va por adentro de la vértebra, va por dentro del canal vertebral. ¿Está? Por dentro del canal vertebral, apoyadita en los cuerpos vertebrales. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Claro, va dando ramitas que irrigan al disco, pero esas ramitas ni te calientan. Ahora, la única que vos vas a ver anatómicamente hablando en una cirugía es esa arteria grande que corre pegada a los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Por dorsal. No, lo de la salchicha estuvo bueno porque ya te copié la receta, pero no importa. Bien, vamos a hablar de los músculos, ¿sí? Que era lo que nos reunía hoy. Ustedes ya estuvieron leyendo un poco los músculos. También vi ahí que se complicaron mucho con los músculos, que había algunos desesperados que estaban leyendo cuántas intersecciones tendinosas tiene. No. A ver, siempre la lectura tiene que ser de lo más general a lo más particular, ¿sí? Es decir, no tienen que estar complicando las cosas, ¿está? Mucho más
ya de por sí son complicadas, entonces. ¿Qué les decía yo? ¿En qué estaba cuando me distraje? Bien. Entonces, ya estoy, ya vuelvo a estar con ustedes nuevamente. Profe, estás compartiendo, te aviso. Sí. Bueno. No, estaba viendo porque me están entrando 6.000 millones de mensajes de Facebook, de todo, de WhatsApp, de Pendor. Todo el mundo quiere hablar conmigo a esta hora. Bien. Entonces, ahora sí. Vamos a hablar de los músculos. ¿Qué teníamos que decir de los músculos? ¿Sí? Esperen que voy a cerrar porque tengo todas las preguntas del final de mañana abiertas. Me voy a equivocar y no, ahí está. Entonces, ya les decía, ustedes ya estuvieron leyendo músculos. No se maten con los detalles. Por favor, les pido, no se maten con los detalles. ¿Sí? Yo ahí les mandé una pequeña traducción del Varone, de la parte general. ¿Sí? Varone lo que tiene de bueno es que hace primero una descripción general y después hace una descripción para cada especie. No hace falta, no se maten con la descripción para cada especie. Esa descripción general que está en Varone alcanza. Si no quieren leer esa descripción general que está en Varone, pueden leer la parte de miología del equino en Season, o pueden leer la descripción de músculos de la columna en general que hace Dice. Cualquiera de esas lecturas alcanza y está perfecta. ¿Sí? Bien. También tienen un cuadrito que les mandé, ¿sí? Donde están los distintos músculos que componen cada sistema, ¿sí? Donde está, digamos, a grandes rasgos el origen e inserción de cada uno, ¿sí? Con las excepciones que puede haber. No profundicen más que eso, ¿sí? Tal vez lo único complejo es entender en qué planos se van ubicando, es decir, en qué orden los encuentro cuando voy levantando esa musculatura, por ejemplo, durante una disección o durante una observación o durante una cirugía. Entonces, lo que yo les quería contar hoy en el Flash Consult era eso, era cómo ver la topografía de las regiones de la columna vertebral. ¿Sí? Catherine, es fácil eso también que preguntás. Mirá qué interesante. Todos los músculos epiaxiales, todos, son extensores de columna. Y cuando actúan los de un solo lado, ¿sí? La lateralizan para ese lado. ¿Cuáles son los suyos que no actúan como extensores? Los rotadores, por eso se llaman rotadores. ¿Qué hacen? Permiten una leve rotación entre dos vértebras. Por eso se les puso el nombre de rotadores, porque todos los demás son extensores de la columna vertebral. ¿Sí? Todos los demás son extensores de columna. Entonces no busquen una complicación, ¿tá? Porque se van a volver loquitos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si a ustedes le preguntan la función de los músculos epiaxiales, ¿sí? Extensores de columna. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Y si actúan los de un solo lado, ¿qué acción tienen sobre la columna? Es fácil, ustedes imagínense, yo tengo la columna, ¿sí? Si yo le tiro parejo de los dos lados, lo que consigo es que la columna se extienda. ¿Sí? Como cuando ustedes sacan pecho, digamos. Ahí están extendiendo la columna. Ahora, si en vez de tirar parejo de los dos lados, de un lado tiran más que del otro, lo que consiguen es que la columna se tuerza, se lateralice hacia el lado que están tirando. Es decir, si tiro de los dos lados parejo, la columna se levanta. Si se contraen los de un solo lado, la columna se lateraliza.
¿De acuerdo? ¿Ah? Y si actúan esos pequeños músculos rotadores, la columna rota, que es como cuando ustedes sin mover la cola ahí sentadito como están mirando la pantalla, hacen que los hombros se pongan mirando para el costado. Ese es un movimiento de rotación de la columna. ¿Sí? Una rotación de la columna. Yo a mi edad ya me queda poca rotación de la columna, ¿tá? Pero la rotación de la columna, fíjense que todos los movimientos de la columna se van produciendo por la suma de pequeños movimientos a partir de cada articulación intervertebral. Es decir, cada articulación intervertebral es poco móvil. Cada articulación intervertebral es poco móvil. Pero si yo sumo un montón de pequeños movimientos en cada una, termino logrando un movimiento completo de la columna. Es decir, cada articulación intervertebral rota muy poquito. Claro, pero si cada una rota un grado, supongamos que cada una rota un grado, más un grado de la otra, 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 claro, cuando termino de rotar todas un grado, en total el tipo rotó 90 grados. Pero tuvo que ir rotando un poquitito en cada una. ¿De acuerdo? Lo mismo que en la extensión, lo mismo que en la flexión. ¿Sí? No es que hay una vértebra que se dobla a la mitad, no. Cada vértebra hace un poquitito del movimiento. En cada articulación intervertebral hay un poquitito del movimiento. Cuando se suma el movimiento, yo tengo el movimiento completo de la columna. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, perfecto. Por supuesto, hay regiones más móviles que otras. Ya dijimos cuáles son, de la columna en sí. ¿Sí? No empiece con la pavada de la cola. Dejando de lado la cola, ¿ah? ¿Cuáles son las regiones más móviles de la columna si no considero la cola? Cervical primero y lumbar después. Si las tuviéramos que poner en orden, ¿sí? Es cervical y lumbar, después viene torácica y la menos móvil es la región sacra. Si quieren incluir la cola porque les gusta, entonces es región caudal, región cervical, región lumbar, región torácica y región sacra. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? En la hembra, la articulación que más se mueve no es las articulaciones lumbares, sino la articulación entre el sacro y el ilion, la articulación sacroilíaca. La articulación entre el sacro y el ilion, a nivel de la grupa, es más móvil en la hembra que en el macho, porque en la hembra se mantiene móvil, ¿sí? Sobre todo la progesterona, que es una hormona sexual femenina. La progesterona mantiene móviles las articulaciones de la cadera para facilitar el tema del parto. ¿Ah? Entonces mantiene móviles esas articulaciones de la cadera. ¿Sí? ¿Ah? En cambio, en los varones, la testosterona hace que las articulaciones de la cadera se osifiquen mucho, 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 mucho. ¿Ah? Por eso a veces los varones trans, ¿sí? Que quedan embarazados, en general están obligados a parir por cesárea. Si los varones trans son que nacieron mujeres y se reconocieron como varones, es decir, que son varones, los varones trans que tomaron hormonas masculinas toda su vida, ¿sí? Si de adultos quedan embarazados, en general el parto es por cesárea. ¿Por qué? Porque esa cadera, esa articulación de la grupa, esa sacroilíaca ya se osificó, ¿sí? Ya adquirió las características de una pelvis masculina, con lo cual es imposible que se dilate lo suficiente como para permitir un parto. ¿Ah? Sí, sí, las personas trans llevan el género que eligieron, no el género que nacieron. Por favor, les pido. Eso lo vamos a aprender en socio. ¿Sí? Las personas trans llevan el género que eligieron, no el género con que nacieron. ¿Está? Bien. Porque tratarlas con el género que nacieron es negarles su condición del género que eligieron.
¿Sí? Bien. Entonces, volviendo a lo nuestro. También ocurre ese tema de la osificación, también ocurre en las hembras de avanzada edad. En las hembras de avanzada edad también ocurre. ¿Sí? Por ejemplo, en las vacas se complica el parto cuando las vacas son muy viejas, igual que en las yeguas, porque la movilidad de esa cadera ya empieza a disminuir, de esa pelvis ya disminuye. Bien, pero eso es la articulación sacroiliaca, que se estudia en anatomía 2. En anatomía 1 no nos metemos con esa articulación. Bien, vamos a hablar un poquito de los músculos. Ya vimos que había 3 sistemas musculares. Uno lateral, bien lateral, uno intermedio y otro medial. Que hoy ya vieron que tenemos un sticker nuevo de la distribución de la musculatura epiaxial, que es una obra de arte. Aún más, lo voy a guardar, lo voy a usar en todas las aulas virtuales de ahora en más. Gracias, profe. No sabemos bien qué, si es un gatito, un perrito, un Pokémon. No Era un caballo. Pero el tipo tiene perfectamente marcada su musculatura epiaxial en planos. No, si lo tenemos guardado, no se lo perdieron. Miren, aquí está. Ahora alto nivel de pedagogía ese. Lo edité y todo para que quedara perfectamente editado. Y lo voy a guardar de recuerdo. Ahí está, ahora se los voy a compartir. Yo quería ver si había entendido el concepto. Está perfecto, pero además me encantó el dibujo. No, ni te excuses. Mirá, miren qué lindo que es. ¿Dónde está? Acá. ¿Ven? Yo lo guardé, es una obra de arte. Lateral, intermedio y medial. Maravilloso. Es perfectamente explicado el concepto de lateral, intermedio y medial con nuestro ejemplito de anatomía no es difícil. Maravilloso. Muy bien. Perfecto. Encima está contento, sí. Pero, mira, a Camila le gustó, a todo el mundo le gustó. Así que... Gracias. Lo vamos a poner de foto de grupo, todo. Vamos a hacer una obra de arte con esto. Bien. Entonces, los músculos dijimos en 3 grandes sistemas. Uno lateral, uno intermedio y uno medial. Hay una regla que los de anatomía 1 todavía no conocen, que los que ya la hicieron la conocen, que es, si yo tengo varios músculos superpuestos, ¿sí? Que corren juntos uno arriba del otro, los más cortitos tienen que ir más en profundidad. ¿Por qué? Porque tienen que insertarse antes. Sí, a ver, vamos a hacer un dibujito acá. Si yo tengo, supongamos que tengo acá varios distintos huesos, distintas vértebras, ¿no es cierto? Pero vamos a ponerle huesos, no importa, huesos. 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Y tengo músculos que van por arriba, en distintos planos, por arriba de estos huesos. Los más cortos, es decir, los que se van a insertar antes, lógicamente tienen que ir más profundos para que los más largos puedan pasarlos por arriba. Porque si este más cortito estuviera más superficial, tendría que atravesar al más largo para poder insertarse, ¿sí o no? ¿Entienden la lógica de este razonamiento? Sí, profe. Esto lo vamos a ver en todos los miembros, en los miembros también. En los miembros, cuando estudiemos los músculos de los miembros, vamos a ver que los músculos más largos son más superficiales que los más cortos. Excepto cuando un músculo corto es más superficial que un músculo largo, lo tiene que atravesar para poder insertarse. ¿Ah? Pero si no, siempre los cortitos en profundidad, los largos en la superficie. Entonces, ¿en qué sistema voy a encontrar músculos cortos? ¿En el lateral, en el intermedio o en el medial? Medial. En el medial, que está bien pegado al hueso. No puedo encontrar músculos cortos en el lateral o en el intermedio, porque si los músculos cortos estuvieran en el lateral o en el intermedio, chocarían con los largos del medial cuando se quieren insertar. Entonces los músculos cortos tienen que ir obligatoriamente en el medial. Después tenemos, ¿y los largos dónde pueden ir? No, los largos pueden ir donde quieran, en el medial, en el intermedio o en el lateral.
¿Sí? Ahí no hay problema. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. También les mostré y les mandé un dibujito con las líneas de inserción. Las líneas de inserción son puntos de fijación en la columna, ¿sí? Homólogos. ¿Qué quiere decir homólogo en anatomía? ¿Qué quiere decir que dos elementos son homólogos? Dos elementos son homólogos, ¿sí? Ahora voy a buscar un ejemplo. Espérenme a ver si tengo alguno acá. Dos elementos son homólogos cuando... A ver, esperen, ¿eh? A ver si tengo algún ejemplo acá. No, son feos los ejemplos. Se los cuento. Ustedes lo van a entender solitos. Ahí tenían unos dibujitos, ¿vieron? Pero no importa, se los cuento así no nos complicamos con los dibujitos. Cuando dos elementos tienen el mismo origen, pero cumplen distinta función, decimos que son homólogos. Tienen el mismo origen, pero cumplen distinta función. Son homólogos. En cambio, cuando dos elementos tienen distinto origen, pero la misma función, decimos que son análogos. ¿Sí? Análogos, la misma función. Se igualan por la función. Entonces, a lo largo de la columna vertebral, yo tengo algunos accidentes óseos que se van repitiendo. Por ejemplo, los procesos espinosos, ¿sí o no? A lo largo de toda la columna vertebral. Los procesos transversos, los procesos articulares. ¿Sí? Bien. Lo que nosotros vamos a hacer es marcar unas líneas de inserción a lo largo de la columna por analogía. Es decir, no por su origen, sino por su función. Y entonces vamos a ver que hay una línea de inserción medial. Viene en la línea media. Matt, metas un poquito de spray. Viene en la línea media, que es la línea que forman los procesos espinosos. Luego hay una línea intermedia. Eso se los mandé en un apuntecito, que forman los procesos articulares cervicales, transversos torácicos y mamilares lumbares. Y luego una línea lateral que forman los procesos transversos cervicales, las costillas y los transversos lumbares. ¿Sí? ¿De acuerdo? Genial. Hoy en día sabemos que esos elementos son homólogos, pero no los quiero complicar con eso. Porque hoy en día sabemos que embriológicamente los transversos lumbares y los transversos cervicales derivan de lo que tendrían que haber sido costillas, pero no nos compliquemos. Bien. Entonces, nosotros vamos a traer estos planos musculares, que ahí los describe Barone muy bien. ¿Sí? Básicamente tenemos tres grandes conjuntos de músculos. Por un lado, el músculo iliocostal, que es el más lateral de todos y que corre todo a lo largo de la columna, bien en lateral, y por lo tanto a lo largo de todo su recorrido se une en la línea lateral nada más. Si se une en la línea lateral, ¿qué va agarrando? Y si va en la línea lateral, va agarrando los transversos lumbares, las costillas y los transversos cervicales.
Luego tenemos dos sistemas más mediales que están cruzados, que van en distinta dirección, que se cruzan. El sistema longissimus, ¿sí? El sistema longissimus, cuyas fibras van de caudal y dorsal hacia craneal y ventral, de caudal y dorsal hacia craneal y ventral. ¿Está? Ese músculo longissimus tiene varios representantes. El músculo se llama longissimus, pero tiene distintos componentes. ¿Cuáles son los componentes del músculo longissimus? Bueno, son el longissimus lumbar, el longissimus torácico, el longissimus cervical, el longissimus de la cabeza, el longissimus del atlas y el esplenio. Todos esos forman parte del músculo longissimus. Básicamente, en el esquema general, el longissimus va de las espinas, es decir, de los procesos espinosos, de la línea media, perdón, de la línea medial, a las otras dos, es decir, a la intermedia y a la lateral. Ustedes pónganle nombre a qué accidente es. Yo les digo de línea a línea. Va de la línea medial a las líneas intermedia y lateral. Ustedes ya saben qué accidentes están en cada línea. ¿Tá? Pero fíjense que este está yendo desde caudal, bien en dorsal y caudal, ¿sí o no? Sí, profe. Y viene de la línea media, porque se está originando de la punta de las espinas y se va abriendo, yendo hacia craneal, ventral y lateral. Así que si yo veo la columna desde dorsal, vamos a dibujar algunas vértebras. Acá estaría el proceso espinoso. Acá vendría otra vértebra con su proceso espinoso. Acá vendría otra vértebra con su proceso espinoso. ¿Sí? Supongamos que estoy dibujando. Vamos a dibujar, esperen. La verdad que tengo que quererlos mucho para a esta hora ponerme este dibujín. ¿Estamos? Sí. Sí, sí. ¿Sí? Bien, esperen que voy a... Bien, entonces, primero habíamos hablado de un músculo bien lateral, ¿sí? ¿Ah? Un músculo bien lateral que se iba fijando en lateral. Todo se entiende que lo estoy viendo desde dorsal, ¿no es cierto? Sí, profe. Bien, muy bien. Este músculo dijimos que iba bien en lateral, ¿quién era? El ilio costal. Ilio costal.
Ahora vamos a dibujar al longissimus. El longissimus dijimos que iba de la línea media, ¿sí?, a las transversas, y es decir, a la línea media y lateral. ¿Cuál es la línea media en la región lumbar? La línea intermedia en la región lumbar, ¿quién es? ¿Qué línea está dada en intermedia en la región lumbar? Por las mamilares. Entonces, en la región lumbar va de espina a mamilar y de espina a transversa. De espina a mamilar y de espina a transversa. Y en la región torácica, ¿dónde va? De espina a transversa y costilla. Transversa y costilla. Transversa y costilla. Si fíjense que este músculo se está yendo de caudal hacia craneal y a su vez yendo de medial a lateral. ¿Cómo, profe, puede repetir eso último? Sí. No. Si yo ahora voy a dibujar las vértebras vistas de lateral. ¿Sí? ¿Ah? No, acá no hay costilla. Bien. Entonces dijimos que iba de la espina, que es la línea medial, a la línea intermedia y a la lateral. Entonces, en la región lumbar, ¿quién forma la línea intermedia? Los procesos mamilares. Entonces, en la región lumbar va de espina a mamilar. Y a su vez va de espina a transversa. En cambio, en la región torácica va de espina a transversa y costilla. Transversa y costilla. Transversa y costilla. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Sí, Siempre tienen que tener en mente las líneas de inserción que mencionamos. ¿Sí? Esas líneas de inserción, ¿cómo eran? Porque si no las estudiaron, ahí vamos muertos. En la región cervical, los puntos de inserción eran la espina, Y el ligamento nucal. la articular y la transversa. Y el ligamento nucal. Y el ligamento nucal ahora después lo vamos a ver. En la región torácica, la inserción era la espina, la transversa y la costilla. Y en la región lumbar, la inserción era la espina, la mamilar y la transversa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Entonces, sí, profe. supongamos que a esta línea la llamamos medial. ¿Sí? Vamos a representarla con una M. Esta línea es la intermedia, la vamos a representar con una I. Y esta línea es la lateral, la vamos a representar con una L. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, sí, Muy sí. bien. El ilio costal va de L a L, porque solamente toca la línea lateral. ¿Sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿dónde espera encontrar al iliocostal lumbar? ¿Qué me van a decir? Lateral a lateral. Yendo los de dónde a transversos. dónde. De los transversos. De transverso a transverso, muy bien. Y en cambio, a nivel del tórax, ¿dónde lo vas a buscar al iliocostal? En las costillas. Muy bien. Y el iliocostal cervical, que es muy cortito, agarra dos vértebras nada más. A veces una, a veces dos. Es decir, las 7 y las 6, y a veces nada más que las 7. ¿A dónde se inserta en C7 y C6 el iliocostal cervical? Transverso, transverso. En la transversa. ¿Estamos? Muy bien. Quiere decir que
Si volvemos acá, el ilio costal decimos que va de L a L. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. El Perfecto. longissimus va de la línea medial a la intermedia y la lateral. Es decir, tiene un solo origen, dos inserciones. De la línea medial a la intermedia y la lateral. ¿Sí? Sí. Muy bien. El otro músculo que vamos a estudiar es este, no le pusimos nombre a este. Este, a ver, esperen que tengo que ver dónde le pongo. Después tenemos el músculo semiespinal. El músculo semiespinal va a ir de la línea intermedia a la medial. De la intermedia a la medial. Entonces, en la región lumbar, ¿dónde lo voy a ver? De mamilar a espina. Y en cambio, en la región torácica, ¿dónde lo voy a ver? De transversa a espina. ¿Ah? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Fíjense que este músculo semiespinal va exactamente al revés que el longissimus. Si el longissimus va de caudal y dorsal hacia craneal y ventral, es decir, si el longissimus va en este sentido, el semiespinal ¿sí? Va en este sentido, de mamilar hacia espina, de costilla, perdón, de transverso hacia espina. Va de caudal y ventral hacia craneal y dorsal. ¿Está? Hola. Sí, Estamos. Bien, estamos muy bien. bien. Y finalmente tengo un cuarto sistema bien profundo, que es el espinal. El músculo espinal. ¿Y de dónde a dónde va el músculo espinal? De línea medial a línea medial. De línea medial a línea medial. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, perfecto, profe. Sí. Sí. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué cositas tenemos que recordar? Todos estos músculos que mencioné acá son músculos largos. ¿Qué quiere decir que sean largos? ¿Sí? Que saltean más de 3 vértebras. Quiere decir que acá en los dibujitos, por ejemplo, este estaría mal, porque no puede ir acá. Tendría que ir de acá hasta acá adelante. Pero bueno, el dibujito es esquemático. Siempre saltean más de 3 vértebras para insertarse. ¿De acuerdo? Ahora, Sí. ¿cuál era el más media? Acá no le hicimos dibujito, esperen. Este dijimos que va de espina a espina. Así. ¿Sí? Bien. Ahora, dentro del sistema del músculo semiespinal aparecen el grupito de los músculos cortos.
¿Por qué? Profe. Porque solamente donde podía haber cortos, en los más mediales. Estos son demasiado laterales para tener músculos cortos. ¿Está? Sí, sí, Muy sí. bien. Profe, ¿Sí? ¿el sistema transverso espinal o semiespinal es lo mismo? Sí, todo el sistema se llama transverso espinal, pero es... sí, está perfecto. O sea, ¿es espinal o semiespinal? No, transverso espinal. Si le querés Ok. poner nombre al sistema. Si hablamos de Ok. músculos, es músculo semiespinal, músculo espinal y los músculos que voy a nombrar ahora. ¿Sí? Ok. Si hablamos de Gracias. músculos. Si querés hablar del sistema, es todo sistema transverso espinal. No existe ningún músculo que se llame transverso espinal. Yo creía que el músculo, No, como que al músculo se le decía sistema, bueno, se entendí cualquier no, cosa. no. ¿Está? Ok. ¿Cuáles son los músculos cortos que se parecen al semiespinal? Y que hacen lo mismo, van de... pero son cortitos. Son el multífido, el rotador corto, el rotador, pues vamos por al revés, rotador largo y rotador corto. Y dentro de los que se comportan igual que el espinal, pero cortitos, están los músculos interespinosos. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Por qué son cortos? Porque saltean menos de 3 vértebras. ¿Cómo era el nombre, profe, del músculo corto del espinal? Interespinoso, porque va de una espina a la otra. Este no saltea ni una, pasa directamente de una a una. Tiqui, 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 es cortito. ¿Sí? ¿Y en qué región se encuentra el interespinoso? Sobre todo en la lumbar aparece. En la lumbar de canino es muy común. Ok. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, estos músculos, ustedes se acuerdan de generalidades de músculo. Cuando un músculo, cuando vemos un músculo fusiforme, ¿sí? Un músculo fusiforme tiene un epimicio que lo rodea y que le da formita, ¿sí o no? ¿Tá? Por ejemplo, cuando ustedes compran un pelleto, el pelleto, el carnicero lo agarra y ya tiene una formita de pelleto, digamos, parece un tubito, ¿sí o no? ¿Vieron? O un lomo, tiene una formita. Ahora, estos músculos no pueden tener un epimicio que los rodea. ¿Por qué? Porque sus fibras van permanentemente saliendo para insertarse en alguna vértebra. No pueden ser un músculo largo envuelto en un tubo de tejido conectivo, porque están permanentemente insertándose, siempre hay alguna fibra insertándose. ¿Está? ¿Sí o no? ¿Entiende lo que estoy diciendo o no entiende lo que estoy diciendo? Más o menos. Sí, Sí, pero pero no. Si yo tengo un músculo como el bíceps, por ejemplo, el bíceps tiene que ir desde un hueso, ¿sí? Que es, no sé, la escápula. Acá está el húmero. Y acá están el radio y la ulna. Y acá está la manito. El bíceps es un músculo que se origina en la escápula y se tiene que ir a insertar en el radio. Entonces, a lo largo de todo su recorrido, yo lo envuelvo en una vaina de tejido conectivo, en una capa de tejido conectivo que se llama epimicio, y el músculo queda todo prolijito envuelto en esta vaina de tejido conectivo. Entonces yo ¿Eso es cuando lo que le da la forma? ¿Cómo? ¿Eso es lo que le da la forma? Claro, esto es lo que da esta formita. Profe, ¿sí? ¿eso será porque tiene un solo origen y una sola inserción? Claro, porque va de acá hasta acá. Entonces, acá en el medio, las fibras musculares quedan todas encerradas en la misma celda. Porque no tienen que insertarse en ningún lado, viajan todas hasta acá.
¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, si yo tengo un músculo, como los músculos de la columna, que están puestos arriba de las vértebras, ¿sí? Apoyaditos en las vértebras, así, y el músculo viene por acá. Pero a lo largo de su recorrido hay fibras que tienen que ir insertándose en cada vértebra. Yo no puedo envolver al músculo en un paquetito, como envolvía este, que lo envolvía en un paquetito. Claro. Que iba desde su origen hasta su inserción. Porque los de la columna tienen distintas Claro, orígenes. acá le pongo un tendón, a este, acá le pongo un tendón, y acá le... Y queda re prolijo este musculito. ¿Pero por qué? Porque se agarra nada más que de acá y nada más que de acá. Pero este, ¿cómo hago para ponerle una envoltura? No puedo. Si en todos lados se tiene que ir insertando a medida que va recorriendo su camino. ¿Sí? Profe, Sí. ¿eso tiene que ver con, no sé, las inserciones o también cuenta el origen? Porque el bíceps También los orígenes, porque también cada una de estas fibras viene saliendo de distintos procesos espinosos, por ejemplo. ¿Está? ¿De acuerdo? Profe, Eso no puedo envolverlo, ¿sí? en un preparado lo podés separar, ¿no? Bien, buena pregunta. Cuando yo los voy a disecar estos músculos, ahora, ojo, yo no puedo envolverlos, pero sí puedo sujetar. A ver, ahora voy a dibujar un corte de la vértebra. Voy a dibujar un corte de una vértebra torácica. Yo tengo el cuerpo de la vértebra. No, de una vértebra lumbar. Voy a empezar con las lumbares. Una vértebra lumbar tiene el cuerpo, el arco, el proceso espinoso, que en las lumbares es larguito, pero no tanto, y el proceso transverso, que sí que es bastante largo en las lumbares. ¿Está? Sí, sí. La musculatura epiaxial ocupa todo este espacio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Ahí van mezcladas las fibras del espinal, del semiespinal, del longissimus, del iliocostal. Están todas mezcladas ahí. ¿Sí? Esperen que voy a hacer otra cosa. Simplemente lo voy a pintar completo. Doctor, ¿eso es lo que se denomina la gotera vertebral? Sí, ese espacio, ese triángulo entre los espinosos y los transversos es la gotera vertebral. Muchas gracias. ¿Está? ¿Lo ven ahí o no? Sí, profe. Sí, Jóvenes, bien. Sí. Ahora, yo no lo puedo envolver al músculo en un paquetito como al bíceps, pero la fascia toracolumbar, la fascia es esas grandes capas de tejido conectivo que sujetan, que también las tienen que haber estudiado en generalidades. ¿Se acuerdan que estudiaron? Si me hicieron caso y estudiaron, si no me hicieron caso se joden, que hay dos fascias, ¿no? sí. La fascia superficial, Y la profunda. asociada a la piel y al músculo cutáneo, y la fascia profunda, que sujeta a los músculos contra los huesos, ¿sí? Muy bien. Acá yo voy a tener la fascia profunda, que se origina del proceso espinoso y se viene a insertar en los procesos transversos lumbares. Y mantiene a los músculos pegaditos, ¿sí? Contra la columna. ¿Cumpliría la función del epimicio, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cumpliría la función del epimicio? Claro, pero no lo rodea por completo. ¿Ves que
porque el músculo acá se está insertando, está saliendo, hay fibras musculares que están saliendo de la espina y algunas, ¿entendés que acá no podría meterse acá en el medio? Pero no lo está Acá, el rodeando. músculo todo acá, el músculo se está agarrando al hueso. Él puede ir solamente por afuera, ¿sí? Sí. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Esta fascia profunda, a este nivel, recibe el nombre de fascia toracolumbar. A nivel lumbar es muy fácil verla. Es una hoja fuerte de fascia que envuelve a los músculos epiaxiales. Ahora, si yo quisiera meterme ahí, cortar la fascia y separar al longísimos del transverso espinal, ¿puedo? No, porque cada fibra va mezcladita, van todas mezcladitas las fibras, ¿sí? ¿De acuerdo? Por eso, a nivel lumbar, Sisson nos dice que todos los sistemas, todos los músculos epiaxiales, se fusionan en un músculo único, que es el erector espinal. Porque no tengo forma ahí adentro de meterme. Yo sé que acá en este masacote están las fibras del espinal, las fibras del semiespinal, las fibras del longísimos, las fibras del iliocostal, pero no las puedo diferenciar. Entonces, directamente a todo este músculo le pusimos el nombre de erector espinal. ¿De acuerdo? ¿Tenemos que saber qué músculos están fusionados ahí? Sí, por supuesto. Más te vale que lo sepas, si no, andate a agronomía. Bien. Ahora, ¿qué pasa a nivel del tórax? A nivel del tórax, voy a dibujar una vértebra torácica ahora. Un cuerpo chiquito, un arco chiquito, un proceso espinoso contundente, un proceso transverso chiquito y la costilla. ¿Ah? Houston, ¿sí? Sí, profe. Muy bien. La fascia toracolumbar, que es continuación de esta, ¿no es cierto? La fascia toracolumbar, ¿qué va a hacer acá? Miren qué interesante lo que hace. Se divide en dos hojas. Una hoja profunda y una hoja superficial. ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Sí. Sí, profe. La hoja profunda va a venir a acompañar a un musculito que se inserta acá en las costillas, que no es un músculo epiaxial, es un músculo hipoaxial. Igual lo tienen que leer, aunque sea para saber el nombre nada más, porque es el que cierra a la fascia. ¿Sí? Este musculito que ayuda a cerrar la fascia acá es el serrato dorsal. ¿Ah? ¿De acuerdo? Quiere decir que acá la fascia profunda está formada por una hoja superficial y una hoja profunda. La fascia profunda está formada por una hoja superficial y una hoja profunda. La hoja profunda da origen al serrato dorsal y se inserta sobre las costillas. Esa hoja profunda va a enviar dos tabiques, dos láminas de fascia que se meten aquí adentro y van a dividir a toda esta cosa común que es el erector espinal, lo dividen estos tabiques, lo dividen
Bueno, ahí me quedó horrible. ¿Está? Y forman, lo dividen en 3. Y ahí, ¿quiénes me van a quedar? Y bueno, justamente lo que me va a quedar es, me va a quedar en la celda más lateral, ¿quién les parece que va a quedar? Acá. El hilio costal. Muy bien, muy bien. En la celda más lateral, el hilio costal. En la que sigue, el longissimus. Y en la más medial, todo lo demás. Es decir, todo lo demás, ¿qué es? Semiespinal y espinal. ¿Y quién más? Y todos los que. Sí, los múltiplos. Todos los cortos. Muy bien. Es decir, acá me quedan espinal, semiespinal y los cortos. ¿Está? Quiere decir que a nivel del tórax, ¿puedo disecar al iliocostal? Sí, porque la fascia lo está separando. La fascia formó un tabique y lo separó. ¿Puedo disecar al iliocostal? Sí, porque la fascia me lo está separando. ¿Ah? ¿Puedo separar al longissimus? También. Ahora, ¿puedo separar espinal de semiespinal? No. No, porque Se la dividen fascia... a nivel de la cervical, ¿no? El tabique estuvo puesto entre longissimus y todos los demás. Ahora, los únicos que más o menos se pueden ver, si yo diseco con mucho cuidado, acá, bien pegaditos al hueso, ¿quiénes les parece que pueden ser? Que yo puedo llegar a ver aquí, ocupando este pequeño espacio, bien pegaditos al hueso. ¿Quiénes son los más pegaditos al hueso? Vamos. Los cortos. Claro, los cortos, puedo llegar a verlos, los cortos, puedo llegar a verlos, ahí. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Por qué dice eso, profe? Porque los demás no se ven. ¿Cómo? Que los demás no se ven, los demás músculos. No los puedo separar, no es que no se ven. ¿Está? No los puedo secar, no tengo forma de separarlos. Pero no se diferencian. Claro, están ahí. Si yo sé que eso es espinal y semiespinal, pero no sé cuál es cuál. Claro. Y si, por ejemplo, en la zona lumbar estarían el espinal y el semiespinal lumbar. También están. Pero lo que pasa es que en la zona lumbar, el espinal y el semiespinal también se mezclan con el longissimus y con el iliocostal. Ok. Y por eso directamente ahí ponemos el nombre de erector espinal. ¿Y en la torácica y la cervical pasa lo mismo, no? Y no llegué todavía, estoy con las torácicas ahora. Ah, bueno, perdón, me adelanté. Estoy en la región torácica. Finalmente, ¿se acuerdan que dijimos que esta era la hoja profunda de la fascia? Esta era la hoja profunda. Pero no, qué feo estás escribiendo. Y que esta era la hoja superficial. No se me duerma. No estoy acostumbrada a estos horarios. ¿Está? Ya terminamos. ¿Sí? Sí, profe. La hoja superficial va a dar origen a un músculo grande que va a ir a insertarse en el brazo. Que es el dorsal ancho. Tampoco lo tienen que estudiar todavía, pero sí saberlo para poder decirme que la hoja superficial de la fascia profunda
da origen al dorsal ancho. Doctor, ¿decir dorsal ancho es lo mismo que decir gran dorsal? Sí, gran dorsal o latissimus dorsi. Ok, gracias. ¿Estamos? ¿De acuerdo? Leu. Sí, sí. Muy bien. Y finalmente el último corte que hacemos, ya terminamos por hoy, es también un corte a nivel de las vértebras torácicas. También un corte a nivel de las vértebras torácicas. Profe, ¿puede volver un segundito al dibujo? ¿Sí? No. Ahora se los mando el dibujito, ¿eh? Profe, Ahora lo paso por, Ah, o lo paso bueno. por WhatsApp o lo subo al Facebook. porque no llegaba a ver, profe, no llegaba a ver una parte de lo que puso ¿Cómo? de la hoja profunda. No llegaba a ver una parte de la hoja profunda y capaz que sacándole foto lo veía mejor. No, después, Bien, ahora después se los mando para que lo tengan en bueno. se los mando al grupo de WhatsApp, se los mando a los dos lados, al grupo de WhatsApp y lo ponemos en el grupo de Facebook. Sí. Ok, Profe, tengo una pregunta. El músculo que dibujó ahí, el más superficial, ¿qué decía? Dorsal ¿Dorsal ancho. qué? Ah, listo. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, aguántenme un cachito que dejo de compartir porque el doctor Sánchez me envió un comentario con respecto al final de mañana y no lo puedo leer acá delante de ustedes. Esperen. Ah, no. Ah. Vení, vení, ya está, ya las chupaste todas las galletitas. Vení acá. Vení, Rada. Vení, acá. Pero vení acá. Dale. No te hagas el tímido que sabemos que no lo sos. Toma. Toma. Ay, mi amor. Anaí, tenés el micrófono prendido. Ay, perdón. Si saco los auriculares para hablar, tengo que sacar los auriculares y cuando le hablé al profe me saqué los auriculares. Ya volví, Y dejé ya ahí. volví. A ver, esperen que el doctor Sánchez ya, sí, ya sé que los alumnos se copian. Bien, volvamos a lo nuestro. Tengo que compartir para hacerles el último dibujito. Entonces, decíamos que el último corte lo vamos a hacer a nivel de la región torácica también, cortando una vértebra, pero
pero de una región especial de la región torácica. Esperen un minuto. Voy a hacer algo para ganar tiempo. Porque el corte es prácticamente igual a este. Bien, esta región donde estamos cortando ahora se conoce como región interescapular o región de la cruz. ¿Sí? Es decir, es la región de la columna torácica que queda entre las dos escápulas. ¿Sí? ¿De acuerdo? Con lo cual, para que mi dibujo esté completo, yo tendría que dibujar aquí una de las escápulas. La escápula de este lado. Bien. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Bien. ¿Eso qué es? Entonces dijimos, esto es la escápula. Entonces, la hoja superficial va a venir hasta insertarse sobre la escápula, a insertarse en la cara medial de la escápula. Se va a insertar en la cara medial de la escápula y luego va a desprenderse de la cara medial de la escápula para volver a para ir a insertarse en las costillas. ¿Ven cómo queda? ¿Sí? Sí, sí. Y vamos a tener un músculo, vamos a ver que hay un musculito que acompaña a la fascia por la cara lateral de la fascia hasta la escápula, hasta la cara medial de la escápula. Y otro musculito que también va acompañando desde la cara medial de la escápula hasta la inserción en las costillas. De esa manera. ¿Está? ¿Ven cómo quedan? Sí. ¿Sí?
Sí, Gaby, podemos poner un solo enlace a la reunión del Meet y nada más. Por si alguno entra, todo lo tienen en el correo, pero si alguno entra, yo ahora lo hago eso. Deja, borro los nombres de los chicos, oculto todo eso y pongo nada más que una sola etiqueta con la reunión del Meet. Bien. Disculpen que estaba ahí. Bueno, a ver, vamos a ponerle nombre a estos músculos. Estos espacios que quedaron en blanco están exagerados, ¿eh? Porque este músculo está apoyado contra este, ¿sí? Acá los exageré para que ustedes puedan verlos, pero están... ¿Qué músculo es este? ¿Qué músculo es este? ¿Y qué músculo es este? ¿Mm? El de afuera de la espina es supraespinoso, profe. No, vamos a ponerle. Este es trapecio. Ah, Uy, ¿eso? sí, pero Trapecio. Este es romboide. No es la espina, es la escápula. Claro, el trapecio va a la espina de la escápula, el romboides va medial. Este es serrato ventral. me confundieron porque creo que alguien dijo en un momento. Alguien tiró espina y yo estoy dormida ya, me parece. Esos son de músculos comunes igual, ¿no? O sea, la parte de miembros torácicos. ¿A esos los nombraron en el video del campus? ¿Cómo? Sí, en la presentación del campus estaba esto. Estos son los cortes de fascia toracolumbar. Creo que sí están en la presentación al final de todo, cuando se habla de fascia toracolumbar. A ver. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. No quiero confundir a nadie, pero estos músculos cubren al esplenio, ¿no? Cuando vamos a la región cervical, acá todavía no está el esplenio, pues estamos en la región interespinal, interescapular. Cuando te vas a la región cervical, el trapecio y el romboides siguen estando a nivel del cuello y están cubriendo el esplenio. Gracias. ¿Está? Bien. ¿Qué más? Entonces, tienen que conocer, interpretar estos tres cortes y después les voy a mandar para que practiquen un corte de la región del cuello. ¿Sí? Sin la fascia. No hace falta que conozcan la fascia de la región del cuello porque es muy compleja la fascia de la región del cuello. Entonces no es necesario que conozcan la fascia de la región del cuello. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Pero sí, profe. los planos de los músculos. Sí, los planos de los músculos. ¿Está?
¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos? Doctor, entonces, a lo largo de la columna, ¿hablar de fascia toracolumbar es lo mismo que hablar de fascia profunda? Claro, la fascia profunda recibe el nombre de fascia toracolumbar. Ok, muchas gracias. ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Yo no vi lo de la fascia en el Power. Bueno, por suerte lo vio ahora. Sí está, ¿cómo que no está? A ver, déjeme ver. Sí, profe, está. Está al final de todo, estoy seguro que está. Al final de todo. Sí, sí, sí. Ahora le digo. Anatomía 1, aula virtual. Columna vertebral. Artrología, osteología, miología de la columna vertebral. Pero, qué lento que está esto. Ah, creo que lo encontré. Ahí le voy a compartir. ¿Ve? Acá. ¿Sí? Ahí. Acá está el mismo dibujito que hicimos nosotros. Está la hoja profunda de la fascia profunda. Te explica las celdas musculares. Ahí va. ¿De Sí. acuerdo? Listo. Vio que Ay, estaba, perdón. vio. ¿Puedo preguntar cómo estaba eso? No lo ¿Qué? había entendido. ¿Cuándo qué? ¿Eh? ¿Cuándo qué? ¿Dónde está eso que acaban de mostrar? En el PowerPoint de columna en el aula virtual. Ah, bueno, ok. En Lo voy en a el buscar porque PowerPoint, no en el PowerPoint de miología de columna. Ok, bueno, disculpen. La Gracias. presentación. Gracias. Bien. ¿Qué más? Ahí le están haciendo algunas preguntas en el chat. En el chat, a ver el chat qué dice. No, Caterín, no es de miembro torácico, eso se ve ahora. Sí. A ver, los vas a estudiar en miembro torácico completos, pero sí tenés que ver ahora el nombre y saber dónde están, porque si no, no podés completar ese corte. ¿Está? ¿De acuerdo? Bien. Doctor, vio que una de mis compañeras le hizo una consulta sobre la diferencia entre nombrar los sistemas y nombrar los músculos. Entonces, los sistemas sería el sistema iliocostal El sistema longissimus y el sistema transverso espinal. y es lo mismo decir para longissimus, espino costo transverso.
Sí, a mí no me gusta mucho ese término, pero sí, también lo pueden decir. Pero yo prefiero hablar de decir longissimus directamente. Perfecto, muchas gracias. Y otra consulta, porque Sí. ni tanto en el DICE como en el CISON hablan de un ilio costal cervical, y yo sé que usted lo nombró en otros Flash Consult, además de este. Está presente en todas las especies, por más de que abarque desde... Sí, lo que pasa es que barre 2 vértebras nada más, ¿no es cierto? Claro, ok, Es muy cortito. listo, listo. Muchas gracias. Bien, ¿qué más? ¿Nada más? Ay, me salió re barato ese Flash Consult. Bueno, listo, entonces. Voy a dejar de grabar. Profe, Sí. ¿de los suboccipitales habló? No, pues los suboccipitales lo pueden leer, son muy sencillitos, forman parte del sistema más profundo, ¿sí? Es decir, del sistema espinal, y son el oblicuo craneal de la cabeza, el oblicuo caudal de la cabeza, el recto dorsal mayor, el recto dorsal menor y el recto lateral. Ok. ¿Mm? Bueno. Perdón. No, Profe, sí. Sí. ¿de dónde se puede complementar, o sea, de qué libro se puede complementar miología, además de lo que ya está en el campus? Y de eso lo pueden leer en el CISO, en el DICE, ¿tá? Tienen, en cualquiera de los dos lo pueden leer. El tema es que los dos le cambian un poquito los nombres, pero leyéndolo, razonándolo, lo pueden leer de cualquiera de los dos, sin ningún problema. Ah, bueno. Yo el season no lo entendí. No, pero ya con si sabe bien lo de los PowerPoint, la charla que tuvimos recién, más las pequeñas guías que estuvimos mandando, ya está. Claro, capaz que ahí va. No se haga problema. Profe, entonces, a ver si entendí. En la zona lumbar, según hablando del sistema espinal, Sí. serían los músculos espinal y semiespinal lumbar. La torácica, el espinal y semiespinal toracolumbar. Sí. Y en el cervical estarían semiespinal de la cabeza, multifídos y Sí. rotadores largos. Sí. Ok, Bien. listo. Bueno. Voy a dejar de grabar. Ok. Muy bien.